El aclamado baterista Antonio Sánchez está de regreso en México. Además, en Enfoque es un invitado que nos va a revelar los secretos del mundo literario mexicano. Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy bien dicho, Rafa. Muy contenta de estar contigo, con todo nuestro equipo, con Laura Regis, hola, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Un programa muy completo, los invitamos a que nos acompañen la próxima hora. ¿Con qué iniciamos, Laura? Bueno, con algo importante, con el papel de las mujeres indígenas en la preservación, en la difusión del conocimiento tradicional, que es el eje en torno al cual gira la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas este año. Vamos a ver esta conmemoración. En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la ONU en 1994, esta mañana el INALI y el INPI realizaron un evento conmemorativo en el Complejo Cultural Los Pinos, durante el cual se exaltó la riqueza cultural y lingüística de la que son portadoras las comunidades originarias de México y se hizo hincapié en los retos que aún enfrenta nuestro país para constituirse como una sociedad plural e incluyente. Creo que eso es lo importante de esta fecha, que cada día se suman más instituciones, se suman más actores. Eso es algo que tenemos que celebrar hoy 9 de agosto. La sobrevivencia, el empuje, el entusiasmo y la fuerza en que se están afianzando los pueblos indígenas dentro de esta nación. El evento inició con una ceremonia tradicional indígena ambientada por músicos purépechas de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, y concluyó con el recital que la soprano Edith Ortiz ofreció al interior de la Casa Miguel Alemán. Más de 60 pueblos indígenas habitan en México, una nación que se define a sí misma como pluricultural y multilingüe. No obstante, siguen siendo estas comunidades uno de los grupos más vulnerables del país. Con el objetivo de reforzar las acciones para su defensa, el INPI y el INALI celebraron la firma de un convenio de colaboración en el marco de este evento. Así también, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas anunció el lanzamiento de la campaña por la diversidad lingüística Guardavoces, México Multilingüe, ni una lengua menos. Aquí lo importante es que podamos dar voz a los pueblos indígenas para que nos puedan hablar de sus lenguas, de sus culturas, de sus inquietudes, de sus sueños, desde sus propias lenguas. El evento en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas pudo seguirse vía remota a través del Facebook del INALI, donde aún puede verse. Para Noticias 22, César H. Meléndez. En este mismo contexto les compartimos algunos datos estadísticos de los pueblos originarios en nuestro país. Como parte del Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas cada 9 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los indicadores que caracterizan a la población que habla alguna lengua indígena a partir del Censo de Población y Vivienda 2020. Los resultados arrojaron que en México existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4% de la población total de ese rango de edad. De estas cifras, 7.1 millones de habitantes hablan alguna lengua indígena y 16.1 millones no lo hacen. De acuerdo con los indicadores, en 2020 se contabilizaron 2.858.588 hogares censales indígenas, lo que se traduce en 8 de cada 100 del total en el país. De estos, 90.7% son hogares de tipo familiar. El censo también arrojó que el 73.9% refirió que es el hombre el jefe de la familia y en el 26.1% de los casos es la mujer. El tamaño promedio de los hogares indígenas resultó de 4.1 personas, lo que es mayor al promedio nacional, que era de 3.6 integrantes por hogar. El objetivo de esta conmemoración es fortalecer la cooperación internacional para sensibilizar sobre las características de esta población, así como los retos que enfrentan en aspectos relacionados con los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. La Asociación Mexicana de Filmadoras mide el pulso de la inclusión y la equidad en la industria audiovisual.
La Asociación Mexicana de Filmadoras, que agrupa a las empresas y casas productoras que forman parte de la industria audiovisual de nuestro país, dio a conocer los resultados del primer diagnóstico realizado entre los miembros de su comunidad para detectar cómo se encuentra este sector en temas de diversidad, equidad, igualdad e inclusión. Es ridículo pensar que pasa en todas las industrias, pasa en las empresas, pasa en el país, pasa en todas las entidades de la sociedad y a nosotros no. Entonces, más bien, queríamos decir, ok, si nosotros no tenemos un caso tal vez tan mediático, tan frontal que nos está atendiendo, no esperemos una crisis para poder atenderlo. Más bien empecemos a atenderlo, avancemos para eso y veamos dónde estamos parados. Entre los meses de mayo y junio se llevó a cabo este estudio que buscó abarcar a toda la cadena de valor de la industria audiovisual, desde dueños y propietarios de casas productoras hasta miembros del staff, técnicos, vestuaristas y operadores. Los resultados de las encuestas aplicadas arrojaron datos reveladores y otros nada sorprendentes, como que la discriminación por color de piel, edad y nivel socioeconómico siguen siendo los grandes males de una industria altamente elitista y de valores estéticos anquilosados. Con respecto a los índices de hostigamiento y acoso sexual al interior de esta industria, más del 20% de los encuestados señaló haber vivido conductas altamente agresivas. Pero no todo es negativo. El estudio muestra que hay razones para ser optimistas. También encontramos otro tipo de cosas positivas, como por ejemplo, no hay ningún tipo de sesgo para personas con diversidad sexual, ¿no? La industria no tiene, solamente hay un punto 34 que no le gusta convivir con esas situaciones, en todo lo cual nos hace una industria totalmente abierta en este segmento. Más de 500 personas participaron en las encuestas, que lograron tener un 95% de confianza con un margen de error de tan solo el 5%. Para Noticias 22, César H. Meléndez. La Ciudad de México está lista para celebrar medio siglo de la Fiesta del Espíritu. La Secretaría de Cultura Capitalina presentó hoy, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el programa de actividades con el que participará en la 50ª edición del Festival Internacional Cervantino como invitado de honor. Serán más de 200 presentaciones, un número superior a 60 compañías y 1.300 artistas con propuestas de música en diversos géneros, danza, teatro, actividades académicas y en el espacio urbano y artes visuales. La presencia de la capital del país dará inicio al Festival Cervantino número 50 el miércoles 12 de octubre, con la participación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en una gala operística con Gera Hye-sang Park y María Katsaraba, representando a Corea y México respectivamente. Tratando de incluir a todo el mundo. Es muy difícil, la Ciudad de México no tiene fin, no duerme, siempre está ahí y nos faltó, seguramente nos faltó. Pero hemos hecho un trabajo titánico para llegar a esto, que creo que es una muestra muy clara de lo que es Ciudad de México. La Academia de Música Antigua de la UNAM, la Orquesta Típica de la Ciudad de México, así como jóvenes talentos del Centro Cultural Olin Yolistli, son parte del programa de música. Son Rompepera, la danzonera acerina y la sonora santanera son la propuesta con la que el Salón Los Ángeles llega a la Fiesta del Espíritu. El interior del país ha sido convocado por la Ciudad de México para esta edición. Hicimos una convocatoria para invitar a todos los estados. Cada estado seleccionó a 3 grupos que nos mandó. Nosotros armamos un jurado que seleccionó a una compañía por estado. Eso es parte de la inclusión de Ciudad de México, porque entendemos que Ciudad de México es el país. Sonido La Changa y Sonido Confirmación son 2 de las agrupaciones que llevarán los acordes urbanos al festival. Ángel Ancona destaca la reivindicación de derechos y reconocimiento de las diversidades presentes a través del coro gay de la Ciudad de México. En un establecimiento de sinergias con la capital, esta edición llegará a la Ciudad de México con magnos eventos. Por otro lado, si vamos al Cervantino, tenemos que traer de alguna manera el Cervantino a Ciudad de México. Entonces el evento más fuerte es el 21 de octubre, viernes 21 de octubre, Joan Manuel Serrat en el Zócalo como su gran despedida de los escenarios en México. Esa es una, y como nosotros estamos produciendo espectáculos, los vamos a estrenar primero aquí en el Teatro de la Ciudad y en el Teatro del Pueblo, y luego los vamos a presentar allá. El compositor Mario Lavista también será objeto de un homenaje a cargo del cuarteto Luz Sonora,
el flautista Alejandro Square y bailarines del Centro de Producción de Danza Contemporánea. La banda de rock Caifanes será la encargada de clausurar la 50ª edición del Festival Internacional Cervantino, que se llevará a cabo del 12 al 30 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un lustro y contando, celebramos al Noticiario Científico y Cultural Iberoamericano. Desde la Universidad de San Martín de Porres, ubicada en la ciudad de Lima, Perú, se realizó la celebración de los 5 años al aire del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. En este evento se reconoció el trabajo que han hecho los comunicadores y periodistas que integran este esfuerzo informativo. Representa un alto honor poderme dirigir a esta selecta concurrencia que además nos sigue a través de diversos países y múltiples canales de televisión que hoy se han enlazado con el propósito de celebrar los 5 años de transmisiones al aire del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, por sus siglas NCC. El noticiero es el resultado del trabajo de los más de 140 socios. Se reproduce a través de 248 televisoras y se escucha en 200 frecuencias de radio. A lo largo de este tiempo se han producido más de 397 horas de transmisión. En este acto se reconoció el trabajo de algunos miembros, entre ellos el de Canal 22, por su amplia participación en el noticiero, así como en la plataforma TikTok, trabajo realizado a través de la información generada en Noticias 22. La ciencia y la cultura son parte fundamental del acervo patrimonial de los seres humanos. Es por ello que es un honor para Canal 22, el canal cultural de México, recibir este reconocimiento en el marco del 5º aniversario del Noticiario Científico y Cultural Iberoamericano. Es un honor pertenecer a este trabajo tan importante que se ha consolidado a lo largo de estos 5 años. Por último, se anunció que la ATEI, a través del NCC, realizará un curso de periodismo científico. Noticias 22, Alberto Aranda. Artes gráficas, dramaturgia y música, todo esto al regresar de una breve pausa. No se muevan. Celebramos a una nueva generación de músicos que en su obra mantienen viva la tradición de los pueblos originarios. Vamos a ver. Se anunció a los ganadores de la 9ª convocatoria Chapultepec de Tradición y Nuevas Rolas 2022, impulsada por la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, para incentivar la composición y profesionalización de propuestas musicales contemporáneas en lengua materna. La convocatoria se amarró en 2 categorías. Una para jóvenes, digamos, que se midió más bien sobre su trayectoria, de menos de 3 años de trayectoria, y también jóvenes de más de 3 años de trayectoria, donde, bueno, pues cabían todos. Este año fueron 20 las propuestas musicales ganadoras, seleccionadas de entre 101 canciones de temática libre, originales e inéditas, escritas en lenguas como el maya, náhuatl, ñañú, purépecha y zapoteco. Entre los ganadores se encuentran los solistas Luis Alberto Chan, Donaldo Díaz Vázquez, Julio Antonio Vallejo López y las bandas Azoc Canoj y Rocker Coatl. Digamos que por primera vez en toda la historia del proyecto, la lengua, por ejemplo, la chocholteca, que es una lengua que está en fuerte riesgo de desaparición y que no habíamos nosotros tenido una participación de este tipo, ¿no? Y eso pues nos da muchísimo gusto. Los galardonados de la categoría A, con menos de 3 años de trayectoria, recibirán 25,000 pesos y los de la B, con más de 3 años, serán acreedores a 50,000 pesos. Además, los seleccionados recibirán un monto de 10,000 pesos para la grabación en un estudio de la obra elegida y Canal 22 les dedicará un programa especial. También tendrán presentaciones en recintos involucrados con el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura y otros escenarios en el país. Noticias 22, Karen Rivera. La cascarita terminó siendo todo un drama. Muy pronto todos podremos ser testigos del mismo. Escrita por Yanir Yumil Uktum, que ha sido seleccionada como la obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022. Un programa que se desprende de la convocatoria Premios Nacionales de la Dramaturgia.
Me siento muy contento. Hace mucho tiempo que conozco el premio y siempre me ha parecido muy interesante la dinámica que tienen para llevar a cabo el encontrar al ganador o a la ganadora. En este caso fue un proceso de 2 semanas a partir de que nos notificaron que habíamos sido finalistas. Tomamos un taller con los jurados o las juradas y nos conocimos e interactuamos, nos dieron su punto de vista sobre los textos. Fue una semana muy intensa. La obra narra la historia de un pueblo que se desintegra luego del asesinato de un entrenador de fútbol. El relato se sumerge en las profundidades del duelo para oscilar entre el amor, la nostalgia, la imaginación y la crudeza de las infancias que existen en medio de las balas y el silencio. Entonces, muchos años después, se hace un documental, se firma un documental donde encuentran a estos niños para contar sus versiones de los hechos. Yo pienso que la obra es un panorama de la realidad social que hay en el país y a pesar de venir de Yucatán, creo que empalma con el dolor de los desaparecidos y del narcotráfico que hay en todo el país. El premio consiste en la publicación del texto por parte del programa cultural Tierra Adentro, la entrega de 120,000 pesos, así como la producción y programación de la obra en el Foro La Gruta. Mis redes sociales está como mi nombre, Janil Yumil Uktun, tanto en el Facebook como en el Instagram. Y también pueden seguir a mi colectivo teatral que se llama Uyotoch Yuyum. Es una palabra en maya, significa la casa de la Yuya. Esta convocatoria incita a conocer más sobre los nuevos escritores que se están adentrando a conocer en la escena mexicana. Noticias 22, Paola Sánchez. La Bienal del Cartel se diversifica y busca conquistar nuestros sentidos más allá del impacto visual. La ciudad de Jalapa será sede de la Bienal Internacional del Cartel en México, Festival del Diseño y las Artes, un encuentro que tiene el propósito de generar un programa integral y una plataforma que permita desarrollar proyectos dirigidos a las actividades artísticas. Jalapa tiene un potencial maravilloso, tiene creadores de alto nivel y habría que trabajar con ellos, es decir, hay que acercarlos no tanto a la comunidad, sino a los demás creadores, y ese es el gran sentido de vincular esta Bienal hacia los creadores. En esta edición, el programa estará dirigido a los artistas de la ciudad para que se incorporen a producciones con diseñadores y se vinculen con empresarios, instituciones, organizaciones civiles y universidades. Iniciamos con danza, iniciamos con teatro, con música, con buenos elementos a nivel profesional y vamos a proponer una idea de cómo unidos podemos hacer una sinergia importante dentro del arte. En cuanto a programa de Bienal, traemos 12 conferencias magistrales de extraordinarios diseñadores. Tenemos talleres y una especie de conjunto de exposiciones de diseño que van a estar en recintos importantes de la ciudad, Museo de Antropología o la Facultad de Artes, la Escuela Normal Veracruzana. Este encuentro se desarrollará del 29 de octubre al 3 de noviembre. Los detalles de las actividades se encuentran disponibles en el portal y en las redes sociales de la Bienal Internacional del Cartel en México. Que esto sea realmente un festival de todos y que toda la ciudad participe y esto se beneficie con una derrama económica, con un movimiento cultural fuerte y sobre todo con esta vinculación del diseño con las artes. Noticias 22, Óscar Cortés. Hoy en Zona Violeta escuchamos las reflexiones de Kimberly Armengol. Hablar de matrimonio infantil suena a una práctica primitiva, algo que sucede en regiones remotas, con usos y costumbres que nada tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres en pleno siglo XXI. El matrimonio infantil es una expresión sistemática de violencia de género y de violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. Esta práctica, que puede verse tan remota, está presente hoy, en este momento, ahorita, en México.
En los municipios más pobres y alejados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Chiapas, todavía se comercializan con menores de edad, son sometidas a trabajos forzados, relaciones sexuales, embarazos no deseados. De acuerdo con Save the Children, México tiene el 8º número más alto de mujeres casadas antes de los 18 años. El matrimonio infantil en México es un problema latente que afecta mayormente a las niñas. 1 de cada 100 de entre 12 y 14 años están casadas. A nivel mundial, cada año son 12 millones de niñas que contraen matrimonio antes de cumplir 18 años, de acuerdo con un reporte de World Vision. En los países más pobres, casi el 40% de las niñas se casan, representando el doble del promedio global. El matrimonio infantil provoca embarazos tempranos, violencia sexual, deserción escolar, mortalidad materna y también la transmisión intergeneracional de la pobreza. Afortunadamente, en México, en 2019 se prohibió en todo el país el matrimonio infantil, aunque la práctica continúa en muchos estados amparados bajo los usos y costumbres. Niñas que son vendidas por sus padres para contraer matrimonio. En esta problemática no solo está involucrada la pobreza, también hay temas sociales, culturales, educativos y también estructurales. Por eso somos nosotros los que tenemos que cambiar, fomentar la cultura de la denuncia, brindar las condiciones que permitan el empoderamiento de las mujeres y también el conocimiento de sus derechos básicos. Como sociedad tenemos que generar una cultura en la que sea inaceptable el matrimonio infantil, donde se garanticen los derechos sexuales y reproductivos para evitar embarazos adolescentes y donde las y los jóvenes tengan todas las oportunidades para su libre desarrollo. Esta noche en Debate 22, Gabriela Tlaseca platica con el senador de la República de Colombia, Iván Cepeda Castro, a propósito de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia del país sudamericano. Se va a poner buena la charla, no se lo pierdan. Esta conversación la tendremos al terminar Noticias 22. Regresamos. En esta publicación, a manera de canon, celebran los 70 años de Adolfo Castañón. 14 Voces es un libro en donde amigos y colegas se han reunido para hablar de Adolfo Castañón. La primera en tomar la palabra fue Malva Flores, quien desde Veracruz recordó la amistad que ha tenido con el bibliófilo. Posteriormente, Alejandro Arraz destacó su amistad con Octavio Paz y Alfonso Reyes, así como su labor como editor. Castañón, en su ardua labor de editor del Fondo de Cultura Económica, como Roberto Calazo, como Jorge Ralde, como Hernando Orfila, ha sido responsable de formar a muchísimas generaciones de lectores. Enrique Krause lo dijo hace poco cuando le dieron a Castañón el Premio Nacional de Artes y Literatura. Podría decirse que varias generaciones leyeron los libros que él eligió, y aunque su ámbito natural ha sido hispanoamericano, como traductor y editor, no descuidó la difusión de la gran literatura en otras lenguas. Ana Laura García, Javier Narváez, entre otros, tomaron la palabra para hablar sobre el hombre de letras e investigador, como por ejemplo Jorge Manuel Cuéllar, quien recordó cómo el filósofo y periodista Emilio Uranga fue el motivo por el cual se conocieron. Emilio Uranga era demoníaco, por supuesto, todo el grupo Hiperión lo fue. Demoníacos fueron los indios para los primeros conquistadores. Demoníaca fue la furia libertaria de Miguel Hidalgo. Demoníaca fue la gesta revolucionaria que puso al país de cabeza en 1910. Y demoníaco también ha sido el empeño de Adolfo Castañón por recuperar la obra de Emilio Uranga. Acompañado por Guillermo Sheridan, Fabián Bradú, Joaquín Díez Canedo Flores y su esposa Marie de Beaugency, entre otros, Adolfo Castañón tomó la palabra para agradecer a los presentes y la publicación del libro. Todo esto es en realidad no solo un espejo de mi persona, sino es un espejo de la época. Entonces yo creo que este es un libro que en el tiempo, en el flujo del tiempo, va a ser un libro que va a dialogar con la historia, con la poesía, con la letra. Noticias 22, Alberto Aranda. Les platicamos de una propuesta para acercarnos al séptimo arte nacional de reciente factura. Vamos a ver.
La Ruta del Talento 2022 es un proyecto que busca acercar al público con los creadores de cine mexicano y al mismo tiempo les da una segunda oportunidad a películas que por diferentes razones tuvieron una limitada exhibición comercial. La dinámica es hacer esta mini retrospectiva en alguna sede independiente, en alguna ciudad del país. Y después de realizar esta retrospectiva, presentar al director y tener un encuentro con el público en donde se les hace una entrevista y luego hay una sesión de preguntas y respuestas. En esta segunda edición se exhibirán 18 películas de 8 directores que visitarán 7 ciudades del interior de la República Mexicana. No sabe quién la puede escuchar. Vamos a ir a Aguascalientes, vamos a ir a Tehuacán, a Tepic, a Guanajuato, a San Miguel de Allende, a Querétaro, a León. Entonces, todo esto va a comenzar este fin de semana en Aguascalientes. Todas unidas para hacernos el paro. Participan otros directores como Julián Hernández, Julio Hernández Cordón, Fernanda Valadez y Ángeles Cruz. Afortunadamente, con el apoyo de Focine, las funciones son gratuitas. Todos los días se va a presentar una película, serán 2, 3, 4 películas que se presenten y las funciones van a ser gratuitas. La Ruta del Talento también busca descentralizar la oferta del cine mexicano, que desafortunadamente no llega a muchas ciudades del país. Noticias 22, Julio López. Antonio Sánchez regresa a México y entre sus proyectos el baterista compartirá sus conocimientos y experiencias con otros profesionales de la música. De acuerdo con el baterista, compositor y productor mexicano Antonio Sánchez, en nuestro país hacen falta apoyos para los talentos emergentes de la música. Por ello, en 2021 creó una residencia especial donde estudiantes avanzados conviven y aprenden con profesionales de notable trayectoria. Entonces yo quería traer maestros de Estados Unidos, que la mayoría son mis amigos y son excelentes músicos que llevan haciendo carrera desde hace mucho tiempo, a venir a dar cursos intensivos acá, que esto es muy común en Europa, es muy común en Estados Unidos, pero en México, aunque se han hecho de vez en cuando cosas parecidas, nunca se ha hecho algo de 4 días intensivos. En las audiciones de este 2022 se seleccionaron 94 participantes. A partir del 16 de agosto, cada uno recibirá alrededor de 40 horas distribuidas entre clases de instrumentos, clases por ensambles y clínicas dictadas. La situación económica en todos lados es difícil, por supuesto. Entonces estamos tratando de hacerlo de tal manera que los estudiantes paguen una cuota simbólica, básicamente, ¿no? Entonces yo he tenido mucha suerte, la gran fortuna de estar en las grandes ligas tocando. Entonces quiero traer un poquito de eso a México y impartir lo mucho o poco que sé y que he aprendido a lo largo de mi vida como músico. Kenny Werner, Tana Alexa, Jorge Roeder, Miguel Zenón, Steve Cárdenas y el propio Antonio Sánchez serán los encargados de impartir cada módulo. La residencia 2022 concluye el sábado 20 de agosto con un concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral titulado Antonio Sánchez and Friends. Todos estamos trayendo repertorio para hacer y también creo que va a ser una muy buena oportunidad para recalcar lo que estamos tratando de hacer en la residencia, ¿no? Cómo llegar a un punto como ensamble, ¿no? Donde uno pueda contar historias en el momento, enfrente de la gente. El público podrá asistir al cierre de la residencia Antonio Sánchez 2022. Si están interesados, pueden adquirir sus boletos en la taquilla de El Cantoral o a través de la página de Ticketmaster. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La tradición celta hecha música encuentra ecos en nuestra tierra. Hace 5 años, un joven grupo de estudiantes de música se reunieron en un proyecto para la ejecución y difusión de la música celta. Decidieron llamarlo Lowin. Ya descubrí que en realidad música celta no es específicamente como un género, ¿no? Más bien se le llama música celta a la música de las naciones que actualmente tienen origen celta, ¿no? Como los irlandeses, escoceses, gallegos, asturianos.
algunas partes de Francia y España también tienen una tradición de origen celta. Ahora con su disco bajo el brazo titulado Wolf Songs, este grupo de 10 integrantes ofrecerá un concierto para presentar esta producción. La mayoría vienen danzas tradicionales, ¿no? Como los jigs, los reels, los slip jigs, hornpipes también son como danzas muy específicas, así como las danzas europeas tradicionales como el vals, la marcha, etcétera. Pues bueno, en la música irlandesa al menos también hay como este tipo de danzas. La particular música celta asociada al viejo continente tiene, sin embargo, un vínculo con las sonoridades mexicanas, a decir de Omar Jiménez. Tengo la firme creencia de que la música celta y la música mexicana se parecen muchísimo, precisamente por eso, por las emociones. Porque hay muchas emociones similares, incluso hay ritmos similares, ¿no? O sea, el 6/8 de los jigs son muy, pues bastante usado en la música mexicana, ¿no? El concierto de Lowen para presentar su disco Wolf Songs se llevará a cabo en el Foro El Tejedor este miércoles 10 de agosto a las 7:30 de la noche. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, además hay que decir que Miguel Ángel Villanueva, un flautista muy reconocido que ha estado en varias ocasiones aquí en Noticias 22, participa dentro de este concierto. Él es, además de ser un intérprete virtuoso de la flauta traversera o transversa, también es un profesor muy renombrado en este instrumento que pues ha dado cursos y cátedra en muy diversos países. Le ha hecho residencias también, por ejemplo, en Canadá, que le han permitido perfeccionar, Rafa, el dominio de su instrumento. Un querido amigo, además, un fuerte abrazo a Miguel Ángel Villanueva y reconocer ese trabajo que también implica una investigación muy interesante porque vamos a tiempos inclusive anteriores al periodo barroco, esas culturas que vienen de Anatolia, ahí entre el Mar Caspio y el Mar Negro, y hacer ese trabajo de rescate y de investigación para evocar los sonidos lo más cercano posible a lo que fue entonces, de verdad, Laura, es digno de admiración. Un rescate histórico, efectivamente. Bueno, y tenemos más música. Tenemos más música. Les comentamos que Pacho Flores nos muestra su estirpe y lo hace muy bien acompañado. Vean cómo. He tenido la oportunidad de tocar en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, pero al mismo tiempo, cuando era un niño, pude tocar en un mariachi en Venezuela. Entonces, eso te cala en los huesos y te deja cosas maravillosas, porque has visto la música popular desde adentro. Y eso, cuando lo llevas a una sala de conciertos y lo escribes en un papel, ya se convierte en música artística. Pacho Flores regresa a nuestro país para presentar su más reciente disco titulado Estirpe. Para esta producción, el trompetista optó por música contemporánea que grabó en el Palacio de Bellas Artes bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Son obras que no existían, yo las comisioné. Y la Orquesta Sinfónica de Minería pues también es parte de esto, ¿no? Ellos comisionaron, por ejemplo, el concierto de Paquito de Rivera, son parte de esta comisión. Entonces, claro, es bonito presentar obras que la más antigua fue escrita en el año 2010, que es el concierto de Fray Norcier. Luego, el concierto de otoño del maestro Arturo Márquez se la encargué en el año 2018, la estrenamos en México también, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Luego la obra de Daniel Freiberg es una comisión que yo le hice sobre una comisión que él ya tuvo en Alemania para un concierto de clarinete. Los conciertos que integran Estirpe serán presentados el 19 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería. Tenemos un disco pues muy variado, porque imagínate desde México hasta la Patagonia, todo lo que te puedes encontrar a nivel de nuestro acervo cultural. Todos esos diferentes ritmos del altiplano o del Caribe, como tú has mencionado muy bien, lo tenemos impreso en este trabajo discográfico, ¿no? Tenemos
como dice el maestro Prieto, un gran esfuerzo panamericano. Para el 20 y 21 de agosto, la agrupación ofrecerá otro repertorio en donde se incluirán el estreno de Historia de Flores y Tangos de Daniel Freiber y Cantos y Revueltas de Pacho Flores. Además, el músico venezolano ofrecerá una clase magistral. Dentro de las cosas que se trabajan en una clase magistral, primero es la preparación de cómo cada persona debe un poco enfocar bajo sus propias necesidades su dirección artística, ¿no? Y eso incluye cómo caliento, cómo estudio, cómo trabajo. Y hoy en día estamos hasta pensando en cosas más amplias como, bueno, también arreglar, componer, o sea, todo eso. Antes de venir a México, Pacho Flores viajará a Canadá, donde será el artista residente de la Sinfónica de Montreal, en donde tocará al lado del saxofonista Branford Marsalis y dirigirá la sección de metales de la Sinfónica. Noticias 22, Alberto Aranda. Dicen que caras vemos, corazones no sabemos. Nuestro invitado de Enfoques esta noche nos invita a conocer los corazones, desnuda los corazones de grandes escritores. Gonzalo Celorio platicó con Laura Barrera a propósito de Mentideros de la Memoria. Tenía tan mala memoria que se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo. Esta greguería de Ramón Gómez de la Serna nos introduce a uno de los campos más ambiguos y fascinantes de la mente humana, la memoria. Hoy hablaremos de memorias con una porción variable de ficción y una dosis de crítica literaria. Gonzalo Celorio presenta Mentideros de la Memoria, editado por Planeta bajo el sello Tusquets en su colección Andanzas. Gonzalo, gracias por esta comunicación para Canal 22. No, al contrario, gracias a ti, Laura, por invitarme. Gonzalo, tú has dicho que te gusta más haber escrito que escribir propiamente. De tu anterior libro, la novela Los Apóstatas, puedo creerlo. Es un libro duro de escribir, pero en Mentideros de la Memoria juraría que te la pasaste muy bien. Bueno, yo creo que Mentideros de la Memoria es un libro que, como está compuesto por 20 textos, estos son diferentes entre sí y no podría decir que tuve la misma actitud para escribir cada uno de ellos, sino que hay textos que son efectivamente muy festivos, que son muy incluso infidentes o que pueden tener cierta gracia narrativa o ficcional, pero hay otros textos que son dolorosos, que son críticos y que se van alternando los unos con los otros, de manera que frente a este libro tengo también, como es natural, un recuerdo más o menos ambivalente. Efectivamente, Gonzalo, hay una gran variedad de registros, de tonos en los que abordar los textos. Desde su título, el libro anuncia la invención presente en la memoria. En uno de los primeros relatos justo dices, de lo perdido lo que aparezca. ¿La invención llena los inevitables huecos de la memoria, Gonzalo? Sí, por supuesto. Yo creo que una cosa es la realidad y otra cosa es el lenguaje que intenta representarlo. La realidad no es el lenguaje, o el lenguaje, mejor dicho, no es la realidad, es un sucedáneo de la realidad, es una interpretación de la realidad, es una representación de la realidad. Y cuando entre la realidad y el lenguaje ha pasado el tiempo, pues es natural que haya distorsiones, que haya cambios, que haya fantasías, pero eso no significa que la escritura de un recuerdo no tenga una fuerte dosis de veracidad y muchas veces puede ser más veraz cuando está alimentada también por la fantasía o por la ficción que cuando pretende ser absolutamente rigurosa. Gonzalo, las anécdotas muchas veces rocambolescas con las que nos cuentas estos relatos vinculados con figuras literarias, a veces el humor, el dolor también, las ricas descripciones invitan a no soltar la lectura.
Por otro lado, al final, pues casi sin darnos cuenta nos descubrimos que hemos leído crítica literaria, hemos leído ensayo literario, hemos leído testimonio, historia reciente. Es una estrategia muy eficaz para llevarnos a este terreno. Sí, mira, me gusta mucho lo que estás diciendo. No es precisamente lo que antes de la escritura me propuse deliberadamente, pero sí coincido contigo que el resultado final de la conjunción de estos 20 textos es una combinatoria entre el testimonio y la crítica literaria, entre la biografía y el ensayo, y es algo curioso, es una hibridez un tanto rara, porque curiosamente es una especie de autobiografía, pero en la que el autor no es el protagonista. Pero sí es una autobiografía porque hablo de mí mismo, hablar de los demás, pero sobre todo hablo de mí mismo en función de las lecturas que he hecho de aquellos escritores a los que he querido, a los que he conocido, algunos a los que he tratado de cerca y sobre todo a aquellos a los que he admirado con gran veneración. Y bueno, haces algunas revelaciones muy personales, muy íntimas, dignas de un diván. Por ejemplo, dices, soy un hombre totalmente negado a asumir la muerte. Y eso, bueno, abre muchas puertas. O dices, mi propensión enfermiza a la tautología. Pues sí, ya son confesiones que ya las quisiera tu psicólogo, si es que lo tienes, ¿no? Y le dan mucho sabor a la lectura, Gonzalo. Bueno, la verdad es que en general en la literatura hispanoamericana los textos autobiográficos cobran siempre un carácter institucional, oficial. Es muy raro, a diferencia de lo que ocurre en otras tradiciones literarias, que un escritor mexicano o hispanoamericano en general se desnude. Es decir, generalmente habla de su vida pública y muy pocas veces habla de su vida privada. El propio Vasconcelos, que quizás ha sido el más significativo de los autobiógrafos que ha habido en la historia de la literatura mexicana, pues se vio llevado también a censurar el Ulises criollo porque por motivos personales o por motivos políticos, ideológicos, había revelaciones que podrían resultar embarazosas. Y yo lo que he aprendido a hacer en mi ejercicio literario es a caminar un poco desnudo por la calle, porque en buena medida para eso escribo, para conocerme a mí mismo. Y uno no se puede conocer si está totalmente encorbatado. Y mis novelas pues tienen mucho de autobiográfico y ahora, bueno, pues estoy combinando, sí, de una manera yo creo que bastante original, digamos, porque no se corresponde con la tradición, esta parte pública y esta parte privada. Si un escritor norteamericano, un expresidente, hace sus memorias, empieza por hablar de los hotcakes que le prepara en el desayuno a sus hijos un domingo. Y eso no ocurre en nuestra tradición, en donde somos más reservados, más pudorosos, y el ejercicio de abrirse escrituralmente es quizás para mí lo más difícil que he arrostrado en mi vida. Gonzalo, bueno, pues muchísimas gracias por ofrecernos este itinerario íntimo. Somos una especie que está construida sobre lo que nos contamos de nosotros mismos y tú has afrontado ahora este ejercicio, parte de lo que has vivido, lo que has atestiguado, en lo que has participado a veces como protagonista, a veces como una figura tangencial al lado de grandes personajes de la literatura. Bueno, tú ya has estado en este segmento de Canal 22, de Noticias 22, y terminamos con 3 preguntas de respuesta inmediata, que siempre es un placer platicarlo contigo. La primera, si me hace el favor de responderme, sería, si tu vida pertenece o puede pertenecer a algún género literario, ¿cuál sería? ¿Comedia, tragedia, drama? La hibridez de los géneros. Alguien dice, ampliando un poquito, que mis novelas son muy ensayísticas y mis ensayos son absolutamente narrativos.
Efectivamente, estamos frente a la literatura todo el tiempo. Y bueno, la segunda sería, ¿en qué lugar son o podrían ser tus vacaciones ideales? La verdad, como lo suelen ser, en Madrid es una ciudad que me gusta muchísimo, no nada más en términos vacacionales, sino también en la posibilidad de dedicarme fundamentalmente a la escritura, y por eso paso 3 o 4 meses por lo menos al año en esa ciudad tan sabrosa, tan nocturna, tan vital, tan llena de alegría. Y finalmente, Gonzalo, se sabe que preparas martinis inigualables, lo has dicho en muchos textos, aquí también está por ahí presente, pero al cocinar, ¿cuál es tu especialidad? Ya no cocino, pero sí cociné durante mucho tiempo, y mi especialidad era un maravilloso pescado relleno de mariscos. Bueno, pues también muy a la española debió haber sido. Muchísimas gracias, No, Gonzalo. muy a la mexicana, porque era un guachinango Era que guachinango. compraba en el mercado de Miscuac. Bueno, pues entonces quedará eso también para la memoria y para la historia. Gracias por estos minutos para Noticias 22. Muchas gracias a ti, Laura querida. Gracias por esta entrevista y gracias sobre todo por tu acuciosa y entusiasta lectura. A ti, Gonzalo. Definitivamente, gracias al maestro Gonzalo Celorio, no solo por esta charla, sino también por compartirnos en este mentidero de la memoria sus anécdotas, sus vivencias. Laura, prácticamente a todos los autores que retrata en este libro, o todos los conoció, tuvo alguna relación, y son las que van construyendo esta anécdota, y me llama la atención, ahí veíamos, por ejemplo, uno de los capítulos que se llama Rulfos. Ajá. Todos los Juanes Rulfo que conoció en esa misma persona, en esa misma figura, Gonzalo Celorio, como a Cortázar, que se nota la admiración profunda que le tiene a este gran autor. Muy bien dicho, ahí le dedica varios capítulos en encuentros que tuvo y que a lo mejor hubiera deseado conocerlo más a profundidad en persona, pero bueno, su literatura lo llegó a acercar tanto a este autor que pues es uno de los autores sagrados para Gonzalo Celorio, y como eso, bueno, pues ahí está José María Pérez Gay, ahí está Carlos Fuentes, bueno, muchas figuras tutelares para Gonzalo Celorio y que son figuras muy importantes dentro de la literatura mexicana y latinoamericana de las últimas décadas. Que también sirva como una guía de lectura después de leer al maestro Gonzalo Celorio. Muy buena. Por muy buena dónde propuesta. Irla llevando y por dónde ir retomando a estos grandes autores que, aunque ya los hayamos leído, seguramente los vamos a leer con otra intención después de leer Mentideros de la Memoria, Laura. Sí, porque además se trata de un autor que tiene tal conocimiento de lo literario que, además de estas anécdotas muy ricas que platica, nos habla de literatura finalmente. Pues ahí está la invitación a leer al maestro Gonzalo Celorio. Muchas gracias, y te parece si nos despedimos, lo hacemos con música. Un 9 de agosto de 1789 nace Nicolás Bocha, uno de los más prolíficos compositores para arpa, por supuesto de aquella época del siglo XVIII, que compuso óperas, compuso ballet, pero sobre todo como era un gran ejecutante del arpa, la mayoría de su obra está dedicada a este instrumento y así lo recordamos. Buenas noches.